Tenemos a Susana Lira Volpi, quien es directora de la clínica Caminar Segura. Así es, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, gracias. Cuéntanos qué es Caminar Segura. Caminar Segura es la primera clínica profesional para la rehabilitación de mujeres para alcoholismo y drogadicción. Y hablábamos fuera del aire de algo que cuando yo lo escuché me dejó impactada, porque yo no lo conocía. A veces cuando tienes la fortuna de no estar tan inmersa en ciertas adicciones, no sabes, pero tampoco sabes ni siquiera, a lo mejor las tienes y tú juras que no. Así es. Que es lo más probable, ¿no? Así es. Platícame de estas etapas o de estas clasificaciones o... Mira, una de las cosas importantes de decir es que estamos en un contexto de moralizar la enfermedad o de moralizar las adicciones. Todo mundo ve muy bien, por ejemplo, que bebamos alcohol, y entonces solamente cuando se te pasan las copas, pero además de todo, si eres simpático está bien, pero si te pones agresivo, exactamente, entonces sí tienes un problema. Entonces si te pones agresivo, sí tienes un problema. O si te pones chippy. Exacto, si le hablas a la exnovia o ese tipo de cosas, entonces sí estás mal. Claro. Esta parte es tener a las adicciones en un círculo sociomoral. Decimos que son buenas o que son malas. ¿Sí? Okay. El problema es pasarlo de ahí, que es donde lo tiene la mayoría de la gente, al campo donde debe ser, que es la medicina. Las adicciones son una enfermedad. Entonces nadie va a decir que si se te sube el azúcar porque eres diabético eres malo o eres bueno, o si toses y tienes fiebre porque tienes un resfriado, ay, eres súper culpable, qué mala onda. Qué mala persona. Exacto. Entonces lo que vas a decir es, está enfermo, tiene que ir al doctor, ¿no? El caldito de pollo de la abuela no le sirvió, entonces hay que llevarlo al médico. Es un poco lo mismo. ¿Sabes qué? Que ahora me estás llevando hacia un lado oscuro de la vida, porque tengo familiares con el vicio del cigarro. Y entonces nos enojábamos con ellos porque estando ya enfermos por el cigarro seguían fumando. Y entonces los criticas y los juzgas y eres malo y no te... ¿Sabes? Cuando no entiendes que va más allá de eso, que es una enfermedad. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa palabra, de vicio a enfermedad. En el momento en que yo de verdad puedo asimilar que es una enfermedad, entonces yo no voy culpando a la gente porque tiene cáncer de mama. Claro, claro. Entonces... Y aquí es una parte muy, que es la parte que me estás preguntando, la diferencia entre uso, abuso y dependencia. No es lo mismo la gente que usa, las sustancias por sí mismas no son malas, ¿ok? No, mucha gente, el doctor le recomienda, el cardiólogo le recomienda a quien está enfermo del corazón que se tome una copita para que mejore su circulación. Claro. Bueno, entonces el alcohol no hay que satanizarlo, no es malo. Las sustancias en general no son malas, hay unas más dañinas que otras, pero bueno, también si yo me como 4 pasteles, seguramente también va a ser un tóxico para mí. Es lo que decían cuando querían prohibir el cigarro, que muchos fumadores agarraron ese argumento, ¿no? A ver, entonces prohíban los pasteles, prohíban el bistec con grasa, porque si lo como en exceso también me va a dar diabetes, también me voy a enfermar. Digo, era un argumento un poco... Estás en un país en donde nos están prohibiendo los aleros en los restaurantes. Sí, porque eso es increíble. Porque no tenemos la capacidad como personas de poder decir, a mí me hace daño la sal o el azúcar. Tenemos problemas de obesidad gravísimos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de autorreflexión y darnos cuenta qué beneficios y qué perjuicios tienen las cosas en nuestra salud. Claro. Entonces, por eso te digo, hay 3 fases que pueden ser el uso, el abuso y la dependencia. Hay gente que está predispuesta. Es un poco lo mismo que pasa con la diabetes. Todos en México, bueno, casi todos tenemos algún familiar diabético. Y lo que deberíamos de hacer es informar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente joven, de que el gen de la diabetes está en nuestra familia y que entonces tienen que tener cuidado para que retrasen la aparición de la enfermedad o para que no les llegue nunca si tienen el gen. Claro. Lo mismo pasa con las adicciones. Si yo tengo un familiar alcohólico en la familia... Qué fuerte. Qué fuerte. Tengo un tío que murió de eso, de alcoholismo. El gen está en la familia, por lo menos del tío. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si tengo hijos, por ejemplo? Entonces tengo que fijarme en, primero, que
tengan capacidad para tolerar la frustración, que tengan límites claros, que tengan una capacidad de expresar sus emociones, no invalidar sus emociones. Y tengo que tener una serie de cuidados. ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad cerebral. Y puede ser a priori, eso quiere decir antes de que consuman drogas o antes de que tengan contacto con las drogas, y después hay una alteración cerebral durante el consumo de drogas, que es la que vemos normalmente. Es muy común en el alcohol, es como muy fácil de explicar porque todo el mundo hemos visto un borracho, ¿no? Claro. Entonces tú te das cuenta que le falla la coordinación, se cae, habla raro, en fin, tiene una serie de complicaciones cerebrales que son evidentes, porque el que controla el habla, el que controla la visión, ¿no? Esta parte de ver doble, el equilibrio, pues es el cerebro. Eso quiere decir que el alcohol que está ingiriendo está directamente yendo al cerebro. A ver, pero yo quiero regresar, Susana, porque esto me parece bien interesante para la gente, de esta parte del uso, abuso y dependencia o codependencia. No, dependencia. Okay. La codependencia es cuando tú tienes, es un término que se ha acuñado, que es cuando tú tienes un familiar alcohólico. Ajá. Entonces toda la familia se enferma. El codependiente se hace hipertolerante a actitudes que normalmente no toleraría. Ah, okay. La codependencia es un trastorno separado al del adicto, pero que normalmente está en la misma familia. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, que es adicto, que consume, le voy a tolerar más cosas de lo que una madre normal toleraría. Probablemente yo no toleraría que mi hijo llegara y me robara en la casa. Claro. O que me golpeara, claro, o que me gritara. Y probablemente si me lo preguntan, diría que no. Pero si se lo preguntas a una madre de un hijo adicto, seguramente te va a decir que no, pero en su casa lo tolera. Porque, pobrecito, es buena persona cuando está sobrio, pero es que cuando está borracho, sí me pega, o sí me grita, o no era su intención, pero... Y entonces las familias empiezan a ser codependientes, empiezan a hipertolerar. Así es. ¿Y cómo podemos hacer la diferencia entre el uso, el abuso y la dependencia de una sustancia? Es que también hablábamos de que puede ser adicto a cualquier cosa. O sea, sabemos de las drogas, del cigarro, del alcohol, pero puede ser adicto a la comida. O sea, yo los comedores compulsivos. Claro, tengo claro que la droga más utilizada es la comida. Azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo poder hacer esa diferencia de entrada? Porque a lo mejor ya te digo, no, pues yo tomo, me gusta, me encanta el vino. Tú vas a mi casa y mi cava, wow, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo sé yo si solo hago uso del vino o a veces abuso, pero no soy dependiente? La primera cosa es, ¿quién es el diagnóstico de una enfermedad? Yo no. El médico, ya, el profesionista. Ahí está la respuesta. Si a usted le duele la muela, vaya al dentista. Vaya al dentista. ¿Sí? Si usted... Un poco de alerta para lo primero es tener claro cuánto es lo que se debe de beber. Okay. Y lo primero es que esto es bien importante y nos está pasando mucho porque el consumo de sustancias tanto legales como ilegales se ha triplicado en las mujeres en México. Ese es un dato que se dio hace 2 semanas y es verdaderamente alarmante. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos tratando de competir con los varones y entonces estamos tratando de tomar o de beber o de consumir o de hacer las mismas cosas que hace el varón. Y en la cuestión de alcohol, por ejemplo, o en general, hablo del alcohol porque es el legal, pero las mujeres son más pequeñas incluso que los hombres. Entonces, claro, las mujeres no pueden beber a la misma cantidad. Entonces lo que está sucediendo es que las mujeres están llegando a estados de embriaguez, especialmente las adolescentes, mucho más pronto. Pero aparte también que aguantan igual que los hombres, ¿eh? O aguantan entre comillas, ¿o qué pasa? Se va haciendo tolerancia. Wow. Entonces la cantidad no es la cantidad que se debe de beber es una copa en 1 hora, máximo 4 para los hombres, máximo 3 para las mujeres, y no son acumulables, ¿eh? No se vale eso de que guardo la del lunes, exacto, guardo la del lunes, la del martes, miércoles y me las tomo todas el viernes. Sí, eso no se vale. Oye, eso es un super dato, porque estoy segura que yo no lo sabía y ya tengo un rato en mi vida social, ¿no? Entonces, tú debes de tomar 3 copas como mujer y una a la hora. Exactamente. Entonces yo me voy a una fiesta, no puedo tomar una a las 10 de la noche, una a las 11. Seguimos con este tema ahora sí bien interesante, que nos quedábamos con la parte del número de copas. Así es. De que es 1 por hora. 3 máximo a las mujeres, 4 para los varones. ¿Y por qué tomamos las mujeres?
Todas las ¿O las sociedades, personas? las personas Ajá. beben. Tenemos un contexto social en donde el alcohol ayuda a facilitar la socialización porque disminuye la ansiedad que tiene uno cuando se comunica con otra persona. Entonces se utiliza en reuniones sociales. ¿Qué es lo que pasa cuando hace la asociación a alguien, por ejemplo, a muy temprana edad, de que esta ansiedad desaparece, este miedo desaparece cuando consume alcohol? Entonces lo que sucede es que lo va a seguir haciendo para otros contextos de su vida o para otras situaciones. Entonces es muy fácil que incluso nosotros mismos se lo digamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ¿no? Tómate una para antes de llegar a la fiesta y entonces ya te vas a sentir más relajado. Claro. O para Pero llegar esa a tu frase novia. clásica. Claro. Esa es una frase clásica. Claro, el problema es que para empezar los adolescentes no deberían de consumir alcohol porque los adolescentes no han terminado de crecer y no porque los veamos grandes, sino porque su cerebro no ha terminado de madurar. Una de las cosas que nosotros decimos que el adolescente está en la edad de la punzada es porque está reconociendo la parte de afuera de sí, de la propia, pero además su cerebro está madurando. Todavía no tiene la capacidad, aunque él piense que sí, de tener juicios complejos. Y esta parte entonces hace que sus juicios sean mucho más básicos y entonces estas asociaciones y esta falta de madurez cerebral se perpetúe. Por eso el borracho parece adolescente. Madre mía, de verdad que estoy... ayer platicábamos con Pau de esto y antier, perdón. Y yo de verdad estaba asombrada, sorprendida, preocupada, ¿no? Porque de verdad hay cosas que, insisto, no sabemos y que deberíamos saber. Deberíamos. Y que además todo tiene que ver con como los demás lo hacen, entonces yo también lo hago. Claro. Entonces, pertenecer, aceptación. Así es. Pero también nos pasa con otras conductas. Nos pasa, por ejemplo, con la comida. Entonces nadie ve mal, ¿no? Que comamos de manera desordenada o que no tengamos una vida saludable y después nos asustamos de las consecuencias. Una de las partes importantes con las adicciones es que muchas veces ya no hay cómo hacernos para atrás. O sea, una persona que llega a la dependencia o que ya tenía una predisposición genética y abusa del alcohol de manera temprana y que genera una dependencia, lo que va a generar es un problema para poder rehabilitarse porque es una enfermedad que es crónica, que no tiene cura. Entonces, que tenemos, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, que podemos controlarla, manejarla, pero que van a adquirir tratamiento toda su vida. Y esa es la parte que nosotros tratamos de prevenir cuando le decimos a los adolescentes: no beban hasta que su cerebro se madura, no consuman otras sustancias que solamente van a intoxicar la cosa que nos hace relacionarnos con el mundo exterior. Ahora, es que aquí está, a ver si entendí lo que me estás diciendo, porque yo estoy entendiendo que el alcohólico, no sabemos que el alcohólico ya no puede volver a beber porque es una enfermedad crónica y entonces se va a privar del alcohol, que caramba, también es algo rico cuando lo sabes tomar y lo dominas y lo usas, como dices, ¿no? Pero entonces, si el adolescente desde adolescente bebe, como su cerebro no está bien desarrollado, tiene más predisposición a convertirse en alcohólico. Así es. Y entonces, pues, se va a privar del alcohol cuando podría, si tiene un consumo responsable, disfrutar de él como podríamos o deberíamos disfrutar todos sin excedernos. Pero no solo que se va a privar del alcohol, es que va a requerir un tratamiento, porque su visión distorsionada de la realidad va a permanecer. O sea, cuando yo estoy hablando de que es una enfermedad cerebral, tiene que ver con que los cambios estructurales del cerebro permanecen. Entonces hay daños cerebrales que no se quitan. Las drogas que más dañan al cerebro son los inhalantes y después está el alcohol. Mucha de la gente piensa que como la heroína se oye muy fuerte o se ve muy fuerte, sería como un daño mucho mayor. El cerebro se daña más por el alcohol. Tenemos muchísimas más consecuencias por el alcohol, por sí mismo, que por otras drogas. Wow, estoy, la verdad es que muy sorprendida, sigo muy sorprendida. Susana, platícame cómo podemos detectar cuando hay alguien cercano a nosotros, ¿no? Que tiene alcoholismo, o sea, es decir, ¿cuándo sé yo que soy dependiente del alcohol y no solo abusé un día, ¿no? Ok, una de las cosas es que aumenta la tolerancia. Nadie empieza consumiendo una botella de alcohol. Entonces, el aumento progresivo de la cantidad de alcohol que se bebe o de droga que se consume, incluyendo las pastillas para dormir, por ejemplo, que se consume para lograr el mismo efecto, es uno. El síndrome de supresión, o sea, la cruda, es otro. Pero no todo, tener consecuencias negativas
Y de todas maneras, volver a consumirlo, no aprender de la experiencia, es lo que hace a una persona tenga distorsionada esta parte, y entonces que lo podemos clasificar como un adicto, ya sea al alcohol, ya sea una droga, ya sea, dependiendo de lo que estemos hablando, es esta parte, tengo consecuencias negativas y no puedo parar. Y no es que no pueda parar de consumir durante 3, 4, 5 días, es en la nueva ocasión que lo vuelvo a hacer, vuelvo a tener consecuencias negativas y lo vuelvo a hacer. Esta es la parte, y es bien importante que cuando yo sospecho, las familias tardan hasta 7 años en sospechar que hay alguien que tiene un problema y llevarlo a tratamiento. En estos 7 años, especialmente para las familias, es muy desgastante porque empieza a haber violencia, se dicen cosas que no se deben decir, hay acciones que ya no se pueden echar para atrás. Entonces lo único que hace una enfermedad de estas es desgastar a las familias. Entonces es importante pedir ayuda a tiempo. Y bueno, sí es importante pedir ayuda a tiempo, pero como bien dices, ¿cómo les llamas cuando alguien reconoce que es un alcohólico? Pues les dicen en recuperación, ¿no? Así es un alcohólico en recuperación. Claro, y entonces para llegar a la recuperación, que alguien reconozca que tiene un problema, no es solamente que los de afuera lo vean, sino que esa misma persona reconozca que lo tiene y que vaya al tratamiento, porque cuando los mandas a fuerza... La pregunta es, si tú ves que tu papá, tu hermana, tu vecina le está dando un ataque al corazón, le preguntas, oye, ¿tú crees que te está dando un ataque al corazón? ¿Será bueno que te lleve al doctor? Ok, ya entendí el punto. Cuando esa es la parte de moralización, ¿sí? Claro. Y pasarle al campo a la medicina. El momento que yo sé que hay una enfermedad, si yo tengo a mi hermana enferma de cáncer, no le voy a preguntar si tiene tiempo para ir al doctor, o si cree que puede ser una buena idea que le pongan su quimioterapia. La voy a llevar al médico para que el médico nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No le voy a preguntar a mi prima, que es abogada, si ella cree que el medicamento que está dando el doctor es correcto o no. Esta es la parte que tenemos que empezar a quitar, la parte moral, la parte de místico, la parte como mágica, y que además tenemos otro grupo que son los abusadores, que es el abusador, o sea, el abusador de alcohol o el abusador de sustancias, que un día agarra y dice, yo lo dejé de un día para otro y no tuve problemas. Soy buenísimo. Esta parte es, seguramente no estaba enfermo. Entonces, abusó durante algún tiempo y lo dejó. Y entonces, esta es la parte que hace diagnóstico un lugar profesional como Caminar Segura. Podemos decir, por ejemplo, que hay mujeres que por otro trastorno, porque las mujeres, en las adicciones, las mujeres tienen más comorbilidad que los hombres. Comorbilidad quiere decir que tienen otro trastorno, además de la adicción, o del abuso, trastorno de ansiedad, depresión, ¿sí? Violencia, codependencia. Pero qué importante, me decías ahora del tratamiento, ¿no? Hablemos un poco de cómo hacemos conciencia de este tratamiento, que tampoco nos espantemos, y no se trata de que nos van a ir a recluir ahí por los siglos de los siglos y nunca vamos a salir, no. Al contrario, yo creo que una de las cosas es, primero darnos cuenta que los tratamientos es para una enfermedad, ¿no? Entonces, no podemos sanar sin haber tenido un tratamiento y un tratamiento adecuado. Para poder tener un tratamiento adecuado necesitamos un buen diagnóstico. Por eso nosotros somos un centro profesional. Esto quiere decir que una de las partes del tratamiento es identificar cuáles son las reales enfermedades, qué es lo que realmente podemos hacer y cuáles son los pasos que siguen, para que la gente primero identifique esa enfermedad. Eso quiere decir, si yo aprendo cuáles son los síntomas de mi enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si me va a dar gripe, ya sé que a lo mejor me pica la nariz o me empieza a dar como fiebre, entonces ya sé que me tengo que cuidar, que no tengo que salir a las 4 de la mañana sin suéter. Es lo mismo cuando tienes una enfermedad crónica, como un diabético, como un artrítico, como... Lo que tienes que hacer es empezar a detectar los síntomas cuando empiezan, para entonces que utilizar las herramientas que ya tienes, el tratamiento, ir a tu terapia, ir a tu grupo de autoayuda, generar un vaciado de emociones, buscar conceptos de percepción de realidad adecuados, en fin. Me interesa ese de vaciado de emociones. Está interesantísimo. Las adicciones tienen como raíz que el adicto siente más que el resto de la gente. ¡Uy! Entonces lo que pasa es que si la percepción de la realidad está alterada, lo que tengo que hacer es primero aprender a identificar las emociones y después poder nivelar las emociones. El pensamiento, cuando las emociones son muy altas, no es lineal.
Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender qué es lo que la gente que no está enferma hace, que es no tomes decisiones cuando acabas de ganar el torneo. No regañes a tu hija cuando acaba de tornear con el novio. O sea, si tu hija acaba de terminar con tu novio, no le vas a decir, claro, ya ves, yo te dije. No te va a entender nada. Está en el momento de llorar y de que su emoción está muy alta. No te va a entender lo que le estás diciendo. Te esperas a que esté más tranquila, que la emoción pasa, que el llanto pasa. Y ya cuando está muy tranquila le dices, ¿por qué te relacionaste con este fulano o con este tipo, no? Tan horrible. Y entonces a lo mejor ya puedes pensar. La emoción alta, que es la que permanece en la gente que está enferma de adicción, ¿no? Necesita bajar para entonces poder pensar y entonces procesar una decisión. Ok, entonces las personas adictas mantienen todo el tiempo el nivel alto de la emoción, ¿nunca bajan? Sí bajan, pero necesitan expresarlo, necesitan no taparlo, que es lo que hacen. Cuando tú estás hablando de que un adicto consume sustancias, la que sea, tiene una emoción alta, y una emoción alta no quiere decir que sea mala, puede ser enojo o puede ser alegría. Claro, puede ser euforia. Exacto, ¿no? O puede ser tristeza, pero de todas maneras es muy grande. Sí. Entonces lo que tengo que hacer es esperar a que disminuya, que tarda un poquito más en ellos en disminuir, y entonces ya puede pensar, pero como los estímulos son muy pequeños y ellos los hacen muy grandes, o la emoción para ellos es muy grande, entonces necesitamos estar vaciando esas emociones mucho más frecuentemente. Cosa que no sucede con la gente que no es adicta. Pasa su vida todo el día y no pasa nada, a menos que haya pasado algo grave en tu vida. Entonces le hablas a una amiga y le dices, fíjate que me pasó, y entonces vacías tu emoción, la pones en otro lado y entonces ya puedes pensar, ya puedes tomar decisiones. Fíjate que también a eso le llaman ser proactivo, ¿no? Bueno, yo en lo que estudio nos hablan de la reacción y la proactividad, y entonces no reaccionar en el momento en el que tienes esa emoción, sino aprender a ser proactivo, detenerte. Y ahora sí que el clásico y conocidísimo de hace, un clásico también, mucho ojo, ¿no? De respira hasta 10, cuenta hasta 10, ¿no? Y después toma decisiones. Exacto. El problema es que con el adicto, como estos estímulos son muy pequeños y entonces suben rápidamente, entonces hay que vaciarlas más frecuentemente. Entonces para eso hay otros, o sea, los modelos tienen que ser integrales. Oye, y esta es una pregunta y te la digo personal, y incluso hasta para aplicarla yo, porque igual y no sabes, pero ¿cómo puedes, habrá un tipo de consulta de que la gente que nos está escuchando, que digo, a lo mejor nunca ha tenido un episodio de que alguien le diga eres adicto o aguas, o mira, ya bájale al alcohol y todo, pero tú quieres proactivamente decir, bueno, soy o no soy, o estoy o no enfermo? ¿Hay algún tipo de consulta como de check-up o algo así para ver cómo andas de las adicciones? Por supuesto. Nosotros tenemos consultas de orientación en Caminar Segura, pueden hablar los teléfonos y entonces les podemos dar una cita de orientación ya sea para ellos o para el caso de un familiar. Lo más importante es que la gente pueda ayudar a las mujeres mexicanas que están sufriendo, porque además sí hay una parte muy importante, no tenemos nada en contra de los hombres, pero las mujeres son las pilares de la familia. 60% de los hogares en México son sostenidos por mujeres. Ya aumentó la cifra, efectivamente, ya somos mayoría. Exactamente, y eso quiere decir que si además de todo la madre está enferma, tenemos un problema. Tenemos problemas muy graves. ¿Sí? Tenemos problemas muy graves, que las mujeres tengan adicciones, más allá de que sea una enfermedad que afecta a todos los niveles socioeconómicos, a ambos géneros, en fin, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque las consecuencias se multiplican. ¿Por qué? Porque si son adolescentes, el riesgo de una adolescente consumiendo tiene que ver con embarazos adolescentes, con enfermedades de transmisión sexual, con de verdad cosas de muy mal juicio. Y si son madres, por ejemplo, si son adultas jóvenes que son madres de familia, tenemos abandono de los niños, tenemos verdaderos problemas sociales y vamos rompiendo el tejido social, porque finalmente, lo queramos o no, las que tenemos el tejido social somos las mujeres, las que tenemos el peso de que la sociedad, de educar a los hijos, de ser guías, somos las mujeres. Entonces sí es muy importante para nosotros, y por eso el centro, porque además de todo sí es muy importante los tratamientos que en ese lugar es de mujeres para mujeres, todo el personal es femenino, y eso hace que las mujeres se sientan con mucha más confianza, que además de todo puedan estar vulnerables y no sentirse agredidas, porque también tenemos una cultura en donde el acoso para la mujer es todo el tiempo, a todas horas, y además de todo está bien. Hacemos chistes acerca de cómo acosar a las mujeres, y incluso a nosotros nos parece no tan grave. Yo les voy a dar un ejemplo de verdad para que tomen nota, hombres en las oficinas. Decirle a una colega del trabajo,
cuando hay un roce o una molestia o una diferencia de opiniones de manera profesional, que siempre la va a haber en la oficina, ¿no? Así es. Decirle tú como hombre a una mujer, ay, ¿por qué te enojas, Susanita, tan bonita que te ves sonriendo? Eso no es profesional, señores. Son colegas, ahí no es mujer, no tiene por qué piropearla para empezar. O que te digan, seguro es que estás en tus días. Ah, esa es peor todavía. Esa todavía no puedo creer cómo la sigan diciendo, ¿eh? Estamos en una cultura en donde esto lo vamos permitiendo. No, yo no lo permito. El teléfono 5586-6365 y 66, la página web caminarsegura.com, el mail, si alguien quiere pedir ayuda, si alguien piensa que tiene un familiar, ayuda@caminarsegura.com, y redes sociales Caminar Segura tanto en Facebook como en Twitter. Tenemos 10% de descuento, entonces si quieren hablar a Caminar Segura, lo único que tienen que decir es que lo escucharon en Éxtasis Digital y les estarán haciendo un 10% de descuento en este servicio de internamiento. Entonces, bueno, mañana los esperamos. Mañana vamos a andar por allá en Caminar Segura, porque de verdad que es un evento bien lindo y me encanta la causa, me encanta. Además, tienen un video de YouTube padrísimo donde búscalo ahí como Caminar Segura, porque aparte es una canción que me encanta de las mujeres y bueno, pues hay que seguir haciendo cosas por el género y también por los hombres, ¿por qué no? Pero bueno, en esta ocasión el tema fue las mujeres, pero pues el chiste es caminar para ser mejores. Así es. Gracias, Susana. Aquí, las veces que ustedes me invitan, aquí vamos a estar. Entonces hay que llevarlo al médico. Es un poco lo mismo. ¿Sabes qué? Que ahora me estás llevando hacia un lado oscuro de la vida, porque tengo familiares con el vicio del cigarro. Y entonces nos enojábamos con ellos porque estando ya enfermos por el cigarro seguían fumando. Y entonces los criticas y los juzgas y eres malo y no te... ¿Sabes? Cuando no entiendes que va más allá de eso, que es una enfermedad. Lo primero y entonces solamente cuando se te pasan las copas, pero además de todo, si eres simpático, está bien. Pero si te pones agresivo, exactamente, entonces sí tienes un problema. Entonces si te pones agresivo, sí tienes un problema. O si te pones chiqui. Exacto, si le hablas a la exnovia o ese tipo de cosas, entonces sí estás mal. Claro. Esta parte es tener a las adicciones en un círculo sociomoral. Decimos que son buenas o que son malas. De no estar tan inmersa en ciertas adicciones, no sabes. Pero tampoco sabes ni siquiera, a lo mejor las tienes y tú juras que no. Así es. Que es lo más probable, ¿no? Así es. Platícame de estas etapas o de estas clasificaciones o... Mira, una de las cosas importantes de decir es que estamos en un contexto de moralizar la enfermedad o de moralizar las adicciones. Todo mundo ve muy bien, por ejemplo, que bebamos alcohol. Tenemos a Susana Lira Volpi, quien es directora de la clínica Caminar Segura. Así es, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, gracias. Cuéntanos qué es Caminar Segura. Caminar Segura es la primera clínica profesional para la rehabilitación de mujeres para alcoholismo y drogadicción. Y hablábamos fuera del aire de algo que cuando yo lo escuché me dejó impactada, porque yo no lo conocía. A veces cuando tienes la fortuna... ¿Sí? Okay. El problema es pasarlo de ahí, que es donde lo tiene la mayoría de la gente, al campo donde debe estar, que es de la medicina. Las adicciones son una enfermedad. Entonces nadie va a decir que si se te sube el azúcar porque eres diabético eres malo o eres bueno. O si toses y tienes fiebre porque tienes un resfriado, ay, eres súper culpable, qué mala onda. Qué mala persona. Exacto. Entonces lo que vas a decir es, está enfermo, tiene que ir al doctor, ¿no? El caldito de pollo de la abuela no le sirvió.